Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Debate Público. Exactamente hace una semana, en la última semana de junio, empezó una especie de nado sincronizado o ballet folclórico en coordinación de columnistas, comentaristas, conductoras, conductores de las estaciones de radio, señalando que México va hacia la censura y que había una pulsión autoritaria del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena para censurar a los comentaristas, periodistas o incluso las redes sociales. Esto fue incrementándose conforme se acercó ya a la dictaminación, discusión y aprobación de la ley de telecomunicaciones, una ley que ellos iniciaron también cuestionándola como una ley censura. Y con esa línea también pasaron a cuestionar esa misma ley y otras de las leyes aprobadas en este periodo extraordinario, que incluyen las 8 legislaciones o modificaciones a leyes secundarias de la Guardia Nacional y a la Ley de Coordinación de Inteligencia, entre otras, diciendo que no solamente el gobierno de la Cuarta Transformación censura, sino que también espía. Que se aprobó que la geolocalización de los mexicanos esté disponible para las autoridades mexicanas y que pueden saber incluso hasta en el momento en que usted va a ir a la oficina, al baño, a donde sea. No estoy caricaturizando. El senador Ricardo Anaya es candidato presidencial del PAN. De hecho, lanzó una serie de frases y de amenazas como esta que vamos a ver para construir esta sensación de un México espiado. Vamos a ver. Están buscando que el gobierno federal, a partir de la próxima semana, pueda teclear tu CURP y que con teclear tu CURP tenga acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano. Foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí. Si te hospedaste en un hotel y en qué hotel fue. Tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, a dónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes. A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas 4 leyes. Bueno, bajo estas amenazas, el senador Ricardo Anaya cree que todavía vive en Estados Unidos y que lo está buscando las autoridades mexicanas. Pero bueno, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de julio ante esta serie de mentiras y de ataques fue la siguiente. Le llaman ahora la ley espía, esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada, que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono. Y le llaman, estamos espiando. Pues ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad pues pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes. Y por si fuera poco, este debate se da en el marco de la presentación de las deudas fiscales de la segunda televisora más grande del país y de uno de los grupos económicos más importantes. El tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, le debe al fisco, a la Hacienda Pública Mexicana, más de 74 mil millones de pesos. En fin, de estos temas ha estado pues candente la agenda nacional y sobre esto vamos a hablar y a debatir en este debate público y por tanto agradezco la presencia de Jesús Ramírez Cuevas. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Azul Alzaga, muchas gracias. Buenas noches. Jonathan Pérez. Gracias, querido. Y nuestro detector de mentiras, Miguel Ángel Elorza. Buenas noches, gracias. Pues bueno, creo que
es muy clara la posición de Ricardo Anaya, ¿no? Y su delirio. No sé si quieras comentar tú algo. Bueno, primero, no sé si es de 2014 este byte, porque a lo que se está quejando se aprobó en 2014. Lo que se hizo ahora es una... En el Pacto por México que él negoció. En el Pacto por México, en donde se puso en el mercado las telecomunicaciones mexicanas, que son bien público, que el propósito de esta reforma es separar el poder económico de las telecomunicaciones y que rijan, digamos, el interés colectivo, el interés de la nación y la soberanía nacional que implican el espectro radioeléctrico y telefónico. Entonces, es importante recordar esto, porque se trata de que se crea la agencia digital y se le quita a un organismo presuntamente autónomo, capturado por la industria y los intereses de las televisoras y de las telefónicas y de los proveedores de Internet, y que pues estaban sirviendo a esos intereses. Así es. Ahora se trata de recuperar la Rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones y, bueno, pues había que reformar la ley para crear la agencia y para hacer las adaptaciones. Curiosamente, de lo que se queja la oposición, los medios de comunicación, ¿no? Los intelectuales, desde Héctor Aguilar Camín hasta Sergio Sarmiento, en todo el espectro ideológico de la nueva derecha, pues es de un artículo que se refiere al tema de los contenidos supuestamente de las redes que podían ser censurados. Y eso no Ese es el origen, ¿no? Ese es el origen, y sobre todo una disposición que ya sí había sido aprobada en el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, ya había sido aprobada antes, en 2014, que se refiere a un tema fiscal, que el órgano encargado de las telecomunicaciones tiene que obedecer o ejecutar una orden del SAT cuando alguna empresa no paga sus impuestos y que entonces dispone de la apertura de mercado, que es las telecomunicaciones. Esa es la única disposición que además se acordó hace 10 años y la aprobó el PRI y el PAN, los que ahora se quejan de censura. Y luego el otro tema de la ley espía, pues es un tema que es la misma ley, solo cambió el articulado, pero que se refiere a la obligación de los prestadores de servicios telefónicos de guardar un registro y que en caso de que un juez, en el marco de una investigación judicial, ordene la apertura de esos datos para conocer las comunicaciones, tanto escritas como georreferenciadas, de las personas que están siendo investigadas. Pero esto es solo con un orden de juez. Ningún funcionario, ninguna instancia gubernamental tiene acceso a esa información. Entonces, están inventando un escenario donde no existe, no hay ni censura y no hay ni espionaje. Entonces, ahora sí que de los proveedores del Pegasus, que sí lo usaron para espiar a la oposición, pues alegan ahora este asunto de la supuesta censura y de la ley espía. Como no tienen elementos políticos para cuestionar lo que está pasando, pues inventan una agenda y la posicionan a través de los medios de comunicación. Y es ahí el nado sincronizado, editorialistas, comentaristas y la oposición diciendo al mismo tiempo los mismos argumentos. Alguien decía por ahí que tienen un chat donde ahí se distribuyen los mismos argumentos y por eso se repiten entre columnas y discursos en la tribuna. Esas son las mismas frases. Perdón, Azul. No, nada más sobre las leyes que estaba comentando Jesús, la que fue materia de debate originalmente, esa se quitó. O sea, esa ni siquiera ya quedó. El artículo, claro. El artículo en la ley de telecomunicaciones, la que supuestamente bajaba plataformas, esa ya no estaba. Y ahora estaban recargándose en el hecho de que las audiencias iban a poder quejarse, iban a poder exigir, iban a poder, por ejemplo, decir que eso que están diciendo en ese medio de comunicación es mentira o exigir derecho a réplica o lo que sea. Y eso les parece que pudiera ser censura. Entonces ya están llegando a unos niveles ridículos, porque además sí hay que recordar, actualmente la verdad es que los únicos medios de comunicación que tienen derecho de audiencias, que tienen defensoría de audiencias, son los medios públicos. Así es. Pero en el caso de los medios privados eso no existe. Ahora se los van a poner y resulta que eso es censura. Así es. Miguel, en la compilación que se hace en Infodemia, ¿qué tan coordinado ha sido el ataque? Bueno, tan coordinado como que del 23 al 30 de junio encontramos 15 columnas de opinión en medios de comunicación impresos,
hablando o inventando, mintiendo de que hay ley censura y ley espía. A esto hay que sumarle todos los noticieros de Azteca, por ejemplo, donde replican esta mentira. Hay que sumarle la coordinación de los políticos, Anaya encabezando esto, y hay que sumarle también otros medios de comunicación y medios digitales que están repitiendo esta mentira, y comentaristas en redes sociales, sobre todo en X. ¿Y en radio qué tan fuerte fue la campaña? En radio también, muy, muy fuerte. No hay noticiero matutino que no reproduzca esta mentira. W Radio, por ejemplo, Fórmula, por ejemplo, están repitiendo que va a haber censura. Y aquí lo que llama la atención es cómo estos comentaristas, como incluso estos políticos, inventan que va a haber censura atacando el derecho de las audiencias. Si se ataca el derecho de las audiencias, entonces ¿en favor de quién están? Claro. Le tienen Jonathan miedo a Zucker. las audiencias. ¿Mandé? Le tienen miedo a las audiencias porque imagínate tú que estás ocupando una concesión del Estado para abiertamente decir no hagas caso a la política de salud en una pandemia, en plena pandemia, y entonces que queden totalmente impunes o que no haya alguien que les diga, oye, en eso estás mintiendo, en eso te estás pasando. Entonces le temen a las audiencias. Y por otro lado, también es que están advirtiendo o haciendo énfasis en cosas que ellos mismos redactaron, impusieron de espalda al pueblo, porque fue todo esto del Pacto por México, fue entre los partidos y hasta hubo beneficio económico. Y entonces ahora advierten, ¿no?, de lo peligroso que ellos aprobaron en su tiempo y que ellos utilizaron en su tiempo para justamente perseguir a los que pensaban de forma distinta. Y es que es ridículo. Ahora, ¿quién en su sano juicio estaría obsesionado con espiar a la Raki o espiar a cualquiera de esas personas? O sea, no tiene... ¿Tú no quieres espiar a la Raki? ¿No te interesaría saber el jugo de naranja de dónde los... Es muy honesto en lo que él dice. O sea, en lo que dice en su programa, es clasista, es racista. O sea, ¿qué más le puedes tú ahí encontrar de información? Entonces, me parece que tienen esta idea de cómo lo ocuparon ellos y lo ocuparon de una forma totalmente ilegal, totalmente contraria al pueblo, ahora que se está buscando con regulaciones, con candados, porque por esto de lo de la cuestión telefónica ya estaba redactado tal cual, y lo único que se hace el énfasis es que, bueno, con una orden judicial vas a poder tener acceso a estas comunicaciones. A mí lo que me parece también es que hay mucho nerviosismo de muchos políticos de la oposición que seguramente siguen teniendo algún nexo corrupto o algún nexo delincuencial, que están súper alarmados de que puedan haber una investigación y que les encuentren algo. O sea, me parece que viene desde también una parte de miedo a que se siga encontrando, que se encuentre algo, ¿no? No porque en verdad tengan miedo de que el gobierno esté espiando a los ciudadanos, que no tiene sentido. Hay un tema que yo quiero nada más poner en el marco. Es la primera vez en 30 años, y si me apuras en 60 años, que una ley que regula a la radio y a la televisión y las telecomunicaciones, que no es redactada en la sala de redacción o en la oficina del abogado de Televisa o del abogado de América Móvil o del abogado de Movistar o del abogado o de los abogados de Ricardo Salinas Pliego. Es decir, lo que les molesta profundamente es que no se haya arrodillado el gobierno frente a los concesionarios como normalmente lo hacían para poder redactar una ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Claro. Pero les molesta todavía más que la ley que se presenta rescata el 70% de la ley que ellos mismos avalaron, aprobaron, redactaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México. ¿Qué es lo que recupera esta ley que tanto les molesta? Les molesta que recupere justamente el tema de derechos de audiencia que está en el artículo 6º constitucional y que incluye un apartado en donde la Defensoría de las Audiencias, que son entes autónomos a los dueños de los medios de comunicación o a los que están responsabilizados de los medios de comunicación, puedan interponer recursos en donde digan, ustedes están violando derechos de las audiencias porque están mintiendo, porque están pasando entrevistas que en realidad son pagadas, porque ustedes están confundiendo opinión con información de manera deliberada,
o porque están violentando los horarios de las audiencias infantiles. Ese es el tema realmente que les preocupa. Sí, que ya hay un mecanismo, de sanción y que no es un mecanismo censor. Es decir, no es el mecanismo que antes tenía la Ley Federal de Radio y Televisión a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Por eso, cuando bautizamos el proceso, un servidor, la Ley Televisa, justamente les molestó porque la redacción de esos cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones había sido redactada y negociada con Javier Tejado Donde, el abogado de Televisa, que hizo en ese momento esos cambios, en el 2006. Y esos cambios en el 2006 eran la moneda de cambio que Televisa había puesto para que entonces ganara Felipe Calderón en las elecciones presidenciales. Ahora que ya no hay un incentivo en donde ellos pueden presionar, lo que me parece terrible, no sé qué opinan ustedes, es que tengamos a toda la oposición arrodillada con los concesionarios de radio y televisión porque creen que ellos los van a salvar y los van a sacar del bache. Ese es el tema más delicado, que ya la telebancada no son 10, 15 o 12 personas. Ya es toda la bancada del PAN, del PRI, de MC. Es que ya la oposición ya es mediática. O sea, ya no es los legisladores que antes eran los legisladores de Televisa o los de TV Azteca, sino ahora la oposición pues es mediática. Claro. Por eso es que no... Perdón. No, Termina. No, digo... creo que ha cambiado esa parte. ¿Por qué defienden a las concesiones? Porque creo que ya el reducto opositor es en lo narrativo y en lo mediático, en lo que yo llamo ese terrorismo mediático. Entonces, por eso, claro que se van a unir, ¿no? Sí, lo que ellos quieren es que tener pantalla y tener micrófono. Pero esa pantalla y ese micrófono ya no genera una reacción en la gente, como antes. Bueno, pero siguen siendo bienes públicos, Claro. siguen siendo concesiones del Estado, siguen perteneciendo al pueblo de México y tienen reglas para poder acceder a esos espacios. Entonces, aquí el tema es que les da miedo la gente, sus audiencias a las que se deben, a las que extraen recursos, por los cuales la publicidad o las empresas publicitarias les pagan, eso les tienen miedo y no quieren reconocer que por primera vez la gente puede tener derecho a reclamar. Los ciudadanos, no el gobierno, no los políticos, no Morena, no la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía. Los ciudadanos, los que ven los programas, cuando sienten que están afectados sus derechos por discriminación, por los contenidos engañosos, por hacer pasar opiniones como si fuera información, por difundir noticias falsas, que son afectaciones al derecho constitucional a la información, por eso está en el artículo 6º constitucional el derecho de las audiencias. Exactamente. Eso les da mucho miedo, que haya una ciudadanía digital, una ciudadanía en la televisión que ya no sea un mensaje unilateral, si justo la realidad digital habla de interacción. Aquí en los medios tradicionales, estos derechos de audiencia hablan de la posibilidad de construir esa comunicación circular entre la audiencia, entre los ciudadanos y los medios, entre el mercado del espectáculo y los espectadores. Entonces, deja de ser un actor pasivo el espectador para ser un ciudadano y poder reclamar los contenidos. Entonces, eso es lo que está detrás. Y lo otro que está detrás, y que bien nos señalabas, es que antes los medios de comunicación eran dueños del país, eran dueños de los contratos, defendían y litigaban sus intereses en la pantalla. Bueno, todavía lo hacen, lo estamos viendo. Apoyaban candidaturas y partidos según sus intereses, o pactaban con ellos para que las candidaturas o los partidos, en todo caso el PRI y el PAN, promovieran sus intereses. Y entonces por eso Fox les concedió a Televisa, le dio el tiempo aire que tanto reclamaban. Y después Felipe Calderón les dio otros no, y beneficios. Vicente Fox se hizo aguaje del asalto de Ricardo Salinas Pliego al Chiquihuite. Chiquihuite. Canal 40, del quitarle a un canal, apropiarse de manera violenta de un canal, que es el caso de TV Azteca, y que no hubo juez, autoridad que hiciera valer el Estado de Derecho. Ahora ese que apelan y que dicen que se está violando, pues ellos han violado los derechos de la audiencia, han violado los derechos de los consumidores, han violado los derechos de las gentes que tienen sus cuentas bancarias y que luego les cobran, hacen cobros ilegales, o de repente desaparece su dinero y no hay manera de recuperarlo.
Digo, porque todo eso está documentado en litigios, en la Conducef, etcétera. Entonces, esa hipocresía de hablar del Estado de Derecho y al mismo tiempo ejercer el Estado de chueco, como diría el clásico Andrés Manuel López Obrador, pues es lo que está detrás de Les este molesta debate. que la ley del más fuerte ya no sea la que se imponga. Así es. La ley del más fuerte fue la que se impuso con la ley Televisa, la ley del más fuerte es la que se impuso en el Chiquihuitazo, la ley del más fuerte o de los más fuertes fueron las que se impusieron las reformas de Peña Nieto y sobre todo, no sé qué opinen ustedes, les molesta mucho, Jesús, este tema de los medios comunitarios indígenas. Bueno, ese es el gran logro histórico ahora de esta reforma. Esa es la gran Recordemos aportación de que de en el esta 2014, tanto en el Senado como los partidos políticos, las empresas de telecomunicaciones, la televisión, la radio defendieron la reforma de 2014 porque estaba detrás los derechos de las radios comunitarias, los derechos de las audiencias, los derechos de la gente que está demandando en la sociedad medios propios. Esa fue la bandera y cuando se hizo la reforma los anularon, no hablaron de sus derechos, no los establecieron en la ley y los usaron como fuente legitimadora. Ahora, con la realidad nueva de este país y con los derechos adquiridos por los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, ahora se les va a reconocer la posibilidad de ser, pues, concesionarios, propietarios de medios comunitarios. O sea, es la como un propiedad medio puede ser público. comunitaria. O sea, es como un medio público, pero de la comunidad. Entonces, esto es un salto, porque además es un derecho que siempre se les negó a los pueblos indígenas, el derecho a poder tener medios propios para difundir su cultura, para expresar sus puntos de vista y para informar de lo que pasa en sus regiones. Entonces, esto es, creo, un algo muy importante que va a cambiar las comunicaciones en la región. Es una figura jurídica nueva en la legislación mexicana de telecomunicaciones y de Yo creo que del radiodifusión. mundo, no creo que en el mundo se reconozca ese derecho como concesión Eso los comunitaria. pone nerviosísimos. Porque ya no es una empresa, no es una asociación civil, es el pueblo. Ni es un En propietario. su comunidad, como un derecho colectivo a la comunicación, a la información, pueda ejercerlo a través de una empresa que difunda y que comunique. Así Eso es. ratifica el espectro justamente como un bien público. Ya no es este bien de estos consorcios que se lo habían adueñado. Y en ese sentido, el reconocimiento del derecho o de los derechos de las audiencias, el reconocimiento del derecho a la información en esta reforma a las leyes, lo que también le quita, me parece, a los medios corporativos es un negocio, el negocio de confundir o de mentir en la opinión con la información. Me está acordando ahora... Pues no se los quita, según yo, pero lo regula. Lo regula, Y eso ya no es pueden- lo que a ellos les molesta mucho. Ya no que pueden haya alguien que se presentar. lo regule. Así es. Yo me estaba acordando de la vez que Andrea Legarreta presentaba casi como información y empezaba a decir, pero no es malo que suba el dólar, eso ayuda a las exportaciones, tal y tal. Cuando lo que está Tampoco presentando... que suba la gasolina, porque entonces no todos tienen vehículo. Entonces Pero están presentando una opinión que... no, era un boletín de Hacienda pagado. Y a través de un programa de entretenimiento para la familia le estaban... Un infomercial. Un infomercial. Político. Pero la gente no sabía que era un infomercial, sino como un comentario libre. Sí, que le nació así, del corazón que le nació el corazón. Sí, a no, Andrea. ¿para qué ese debate? Sí, y Esas como opiniones economista que es, sesudas ya no Andrea pueden Legarreta. presentarse ahora porque ya hay que hacer la distinción con los derechos de las audiencias. Bueno, Pati Chapoy lo dijo, ¿no? Cuando se discutió la primera parte de la ley que echó abajo la ley Televisa, diciendo, bueno, que ya no vamos a poder decir que Enrique Peña Nieto es Está guapo. guapo. Claro que se le puede decir. El tema es que lo cobres. El tema es que la televisora cobre y no se le informe a las audiencias Por decirle de que guapo. digan que tal persona o tal personaje o tal política o tal político es una maravilla, porque en realidad lo que eran son cajas registradoras de chantajes y de extorsiones. Ahora pagan por atacar a Claudia. Claro. Entonces, ya eso al revés, no es el gobierno que paga, sino las empresas y las asociaciones de la derecha pagando a los medios para que hablen mal del gobierno. Sí, Entonces, sí, y sabías- para poner estas agendas. Eso lo digo, un cálculo mío, de mi locura. Pero Elías Pliego debe 74 mil millones de pesos. Destinar 100 millones de pesos a columnistas, a un periódico por lo menos, o a 2 periódicos, a sus comentaristas, para que estén atacando y defendiendo su punto de vista, no le cuesta nada. Es que llevan el sueldo.
Es que O ni sea, siquiera son sus empleados. O el dinero que les dan, pues ya es como que tienes que hablar en contra del gobierno, porque además también ha cambiado mucho, ¿no? Nos enteramos que además desde Andrés Manuel, desde el sección de Andrés Manuel, por este adeudo de los 74,000 no recibe pauta, ¿no? Entonces también es un cambio de correlación entre el poder mediático y el Estado, el gobierno, que tiene que representar los intereses del pueblo. Decía ahorita Jesús que tenían miedo. Yo no sé si miedo, un poco de miedo, pero también una no aceptación autoritaria de los cambios políticos y sociales del país. O sea, los medios de comunicación hegemónicos no han aceptado el cambio profundo social que ha habido desde mucho antes, pero que se tiene en gobierno desde el 2018. Y creo que eso es bien importante, porque una de las vértebras principales de la revolución de las conciencias era la condena que el pueblo le hizo a los medios hegemónicos, de decir, Televisa miente, estas personas, José Cárdenas miente, Ciro Gómez Leiva miente. Y me parece que esa parte de revolución de conciencias en donde la gente apagó la televisión porque estaba manipulando, porque estaba mintiendo abiertamente, es una no aceptación de este cambio que ha venido muy profundo de la propia gente, de identificar que los medios de comunicación estaban manipulando o estaban justamente diciendo ciertas cosas en la tele porque les pagaba el gobierno, y eso me parece que es a lo que más le temen, pero también de no aceptar de que este país es completamente distinto, que la sociedad ya ha cambiado muchísimo a la época gloriosa de ellos, tal vez de los 80s, 90s, ¿no? Tanto que las encuestas no coinciden con la opinión de los medios. O sea, Exacto. si uno dijera que los medios están expresando la sociedad actual, pues no entendería la sociedad actual, porque si uno hace mediciones de encuestas, todos los temas de opinión son distintos a los que plantean los medios. ¿Sí? Incluso los resultados electorales van en sentido contrario a la campaña de propaganda a favor de otras opciones que no son las que triunfan, ¿no? Entonces, es como la pérdida de este poder que se tenía para influir en la opinión pública, pero sobre todo es el poder de la sociedad de querer pues medios distintos. No se dan cuenta que ya pasó el PRI y el PAN por esa tesitura de no querer cambiar y perdieron todo prestigio. Entonces, si no se dan cuenta que las audiencias, lo que les queda de las audiencias, que todavía es importante, entendieran que ya la sociedad cambió y que las audiencias quieren otra televisión moderna, plural, abordando otros temas, y que siguen empeñados en ser medios de la oligarquía, que solo están representando a un sector social, a un grupo de intereses económicos y políticos, que creo este país ya no resiste más ese modelo. No, pues no, y justo las encuestas lo indican. Vamos a un corte que estamos un poquito colgaditos, pero regresamos después de este corte a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos haciendo un debate y un análisis de por qué la oposición, junto con la gran mayoría de los medios concesionados comerciales, radio, televisión y buena parte de la prensa, están insistiendo en que se trata de una ley censura o de que se trata de una ley espía o de algún invento que van a hacer seguramente esta semana. Es decir, el asunto es descalificar los avances legislativos y insistir en una percepción de que estamos frente a un gobierno autoritario que quiere llevarnos hacia una dictadura. Azul. Sobre lo que estaban planteando hace un momento, o sea, creo que esta resistencia que existe tiene que ver evidentemente con hay una relación directa entre que existan más espacios de comunicación, que esté democratizada esa comunicación, que haya la posibilidad de una demanda desde el punto de vista de las audiencias y que exista también no el cerco que teníamos, que monopolizaba absolutamente la palabra, sino diferentes formas de ver las cosas. Hay una relación directa con eso, con una democratización mucho más amplia también en el país, de la posibilidad de visibilizar ciertas demandas, de hacerlas efectivas, de hacer patente si esas demandas están siendo o no están siendo respondidas desde el punto de vista del gobierno. Creo que en la medida en que se ha venido
corroborando que sí hay una relación en donde se responde desde el gobierno con todas estas demandas, pero además eso puede tener un espacio, una expresión múltiple, plural, etcétera. Eso es lo que realmente, o sea, que tiene una implicación política en donde en la medida en que no hay un monopolio, entonces tampoco puede haber una apropiación del poder económico y político como había sido siendo, ¿no? Pero lo más grosero es que a la hora en que se ponen a argumentar sobre o que quieren decir que en este momento lo que se está planteando es un autoritarismo, se saltan cada vez, en cada argumentación, a la población misma. Es decir, claro, ahora que escuchaba a Anaya decir, este derecho de las audiencias a lo que nos va a llevar es a un abuso, porque entonces Morena o el gobierno va a poder censurar lo que le dé la gana. Y es como, o sea, ¿cómo haces ese salto cuántico de que ahora hay el derecho de las personas de demandar esos derechos a que va a ser Morena? Es que es lo mismo que hicieron con la reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, va a haber una votación popular en donde se va a democratizar la elección de jueces, personas juzgadoras. Es Morena la que está poniendo así de, ¿pero cómo? O sea, y yo creo que cada vez más la gente se va dando cuenta de el nivel de invisibilidad que tiene frente a esta oposición. Es o sea, que es directamente interesantísimo no lo que estás diciendo, porque en la historia del régimen presidencial priista y del régimen prianista, el de 2000 a 2018, la censura y el espionaje lo ejerció el Estado autoritario justo cuando tenía problemas de legitimidad, justo cuando se estaba acabando el consenso, justo cuando tuvo que reprimir a los estudiantes en el 68 o imponer a Carlos Salinas de Gortari en un fraude electoral de 1988. Yo no encuentro, y lo planteé ayer en un debate, no encuentro ningún incentivo de Morena para censurar a nadie, ni mucho menos para espiar a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene problemas de gobernabilidad en ese sentido, porque tiene legitimidad, porque ganó las elecciones, porque no tiene fraude electoral, porque no está arrodillada o arrodillado como modelo de transformación del país frente a los poderes fácticos. Entonces, lo que resulta curioso es que quienes vienen del PRI y quienes vienen del PAN están reproduciendo un discurso en donde ellos se asumen a sí mismos como derrotados. Así es. Absolutamente derrotados. Aunque van a decir que el caso Puebla y el caso Campeche contradicen esa tesis. Entonces había que ver que en el caso ¿Pero Puebla, por qué? Pues porque hablan de que ahí se está justificando la censura y se está atacando a un periodista en el caso de Campeche. Entonces yo creo que hay que ser claros en que no es una política general, Exacto. Es un caso particular el de Campeche y que había que recomendar lo que decía Andrés Manuel López Obrador, que los medios se regulen a sí mismos y ahora también por sus audiencias, pero que no intervenga ni la autoridad judicial y no intervenga ni el poder político para hablar de sus contenidos. Y creo que aquí hay un tema que no se ha tocado, que es el uso de la figura de la violencia política de género para aplicar silencio a ciertos periodistas. Pero eso ha sido el INE o ciertas comisiones del INE. La comisión de quejas encabezada por Claudia Zavala, que es la que está impulsando ese tipo de decisiones, dándole entrada a los censoras, además. Y que ya vimos que en un momento hasta tergiversaron las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta comisión es la que ha estado impulsando o dando entrada a estas denuncias de quejas de personajes políticos o de la elección judicial y que entonces se le adjudican al gobierno las decisiones de los tribunales. Pero yo creo que se abusa de la figura de la violencia política de género, en razón de género, para hacer esto. Entonces yo creo que hay que analizar, por ejemplo, esas figuras para evitar que se utilicen políticamente para censurar a alguien. Pero yo creo que aquí no hay un ambiente en el que ni la Secretaría de Gobernación ni el Gobierno Federal está persiguiendo a ningún periodista. Entonces, todo lo contrario. Hay que distinguir también entre el derecho de réplica y la posibilidad de que voces políticas, voces del gobierno puedan estar saliendo a medios o en la conferencia matutina a decir esto es mentira,
Hay una diferencia entre eso a generar una ley o una disposición Exactamente. jurídica para cancelar un espacio o una voz o etcétera, que eso es lo que no ha estado pasando. Pero aquí lo meten todo en una licuadora, como si entonces el hecho de que desde la conferencia matutina la presidenta diga una cosa que tiene que ver con un comunicador que mintió, entonces eso ya es censura y entonces lo empalman con todo este momento legislativo Así es. en donde todo lo meten. Lo voy a caricaturizar. Uno de los que alegan la censura, que dice que la verdad no importa, entonces habla de percepciones. Entonces, todos los días publican y en eso se basan los medios para hacer esta campaña. No importan los hechos, no importa la verdad, sino importan sus razones y sus intereses. Entonces pueden mentir impunemente, perdón. No, voy a caricaturizar un poco. La licuadora está en manos de un señor que se llama Javier Tejado. Imaginémonos a Javier Tejado en una licuadora donde diga, y pone el caso de Laida en la licuadora, y pone el caso de la ley del ciberacoso de Puebla en la licuadora, y pone el caso de no sé cuántas comentaristas en Twitter. Y Héctor de Mauleón y todo eso. Y a Héctor de Mauleón, que fue citado. Riva Palacio. Y a Riva Palacio. Fue el INE, ¿no? ¿Y a quién más? Y a quien se te ocurra. Pongan todo esto en la licuadora. Háganlo así, chucu, 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 chucu. Entonces, manden unos emails a todos mis amigos. Un WhatsApp, ahí están todos en el chat. No, hay un WhatsApp, hay un email donde esté Salvador García Soto, donde estén los que colaboran con ellos. Entonces, díganle la línea: gobierno espía, gobierno censor. Entonces, todos tienen que repetir y ya en la licuadora ustedes van a encontrar los ingredientes. Estoy caricaturizando, pero no estoy... Pero se caricaturizan ellos solos con los mismos argumentos. Exacto. Ese es el problema. Ellos mismos están demostrando que usan los mismos ejemplos, mezclan las cosas que no son, o sea, peras con manzanas. El tema de esto que comentaba Jesús, de que te cite el INE, a mí me lo hizo por subir tweets donde estábamos... ¿Te acuerdas? En el programa de la radiografía electoral, promoviendo las semblanzas de los aspirantes de varios Poder partidos. Judicial. No, de aspirantes a la presidencia de la República. Entonces, que no había equilibrio, en fin, una serie de medidas en donde yo insistía, el INE no es regulador de medios, el INE es regulador de partidos y de procesos electorales, Claro. ¿no? Pero justo los consejeros que han sido más apoyados por el PRI y el PAN y por MC son los que han estado insistiendo en este tipo de medidas, ¿sí? Entonces, esta acusación de boomerang se les regresa completamente. O sea, ellos mismos crearon estas fórmulas, ¿no? Para supuestamente regular la conversación pública en Twitter. No Desde sé si la a ti te posición tocó, de derrota. Jonathan. Ujú. En alguna manera, pero se me viene a la mente algo que los medios sí hicieron y no tiene ya un tiempo. No sé si se acuerdan cuando fue el fraude electoral de 2006, la desaparición de Andrés Manuel del espectro radiofónico y Claro. televisivo. Es como cerco mediático. este cerco mediático, literalmente con la intención de matarlo mediáticamente y de esta forma políticamente también, ¿no? Entonces, ellos sí han ejercido esa censura. Pues, la censura siempre ha venido de parte de ellos. O en sus propios reportajes cuando difuminaban la cara de ciertos diputados que iban en contra de la ley Televisa. ¿No? O sea, esta parte... Santiago Krill, que lo borraron. exactamente, lo borraron. Lo Entonces, a ver, bulearon, lo entonces, ¿quién bulearon. sí ha ejercido la censura y el autoritarismo desde un bien, como lo decía Jesús muy bien, que es exactamente un bien del pueblo, que es un bien de nosotros, que son esos medios? Han sido ellos. O sea, ellos han sido los autoritarios. Ellos han sido los que han censurado a los personajes incómodos a sus intereses y ellos han sido los que le han negado el derecho a la audiencia y al pueblo a conocer una alternativa política distinta, que es la que hoy gobierna, por cierto, y la que hoy tiene una mayoría de 80%. Vienen haciendo todo un trabajo de autoritarismo mediático para que el proyecto de nación que proponía una nueva economía, un nuevo pacto social, avanzara. Tan fue así que se retrasa en el fraude del 2006 hasta el 2018. Y en esos 12 años, en esos 2 sexenios, se le da el golpe más fuerte a la nación, como ni siquiera en el salinismo, porque Así incluso se profundizan leyes salinistas con Calderón, la ley minera, por ejemplo. Hay una profundización con Calderón, que ni siquiera con Salinas hubo. Entonces, me parece que esta parte en donde ya los medios deben de entender
que se termina la impunidad también para ellos y que no es el gobierno el que va a terminar con la impunidad, sino que es un pueblo, el mismo pueblo que optó por una opción política desde el 2018, el mismo pueblo que le dio hace el año pasado la mayoría calificada a su representación parlamentaria, el mismo pueblo que le dio el poder suficiente para poder dar y que eligiéramos a nuestros ministros, ministras y a nuestros juzgadores y juzgadoras. Entonces, creo que es también esta parte de repudio y de que por fin tienen una consecuencia, sin ese afán vengativo del Estado, pero sí una consecuencia en los hechos de la forma en la que han tratado al pueblo. Se aplica lo que Andrés Manuel decía, a lo mejor no van a amar al pueblo, pero por lo menos tendrán que aprender a respetar a las audiencias. Y eso me parece que es... La audiencia es el mensaje, Sí. no el medio es el mensaje. Esa ecuación cambió. Esa frase famosa de McLuhan, el medio es el mensaje, cambió. Sí. Cambió completamente en el mundo, no aquí en México, en el mundo, a partir de las plataformas digitales y de la posibilidad de interacción. Entonces, a eso le tienen pánico. A esa entelequia llamada audiencia, que no es pueblo, porque no todo el pueblo es audiencia, es decir, audiencia es quien está interactuando con el medio, Claro. quien lo audita, quien sabe distinguir cuándo te están mintiendo y cuándo no, o quien quiere saber si es mentira o no lo que están haciendo, o si el entretenimiento que te están poniendo ahí es racista, clasista, misógino, todas las novelas y los espectáculos de ficción de las televisoras son un himno al racismo mexicano y al clasismo. Y una violación evidente a los derechos de las audiencias y a los derechos humanos y a los derechos de diversidad de género. Claro. Entonces, a eso le tienen un pánico. Y el hecho mismo de que políticamente ya los medios no están en medio. Claro, Están de un son lado. fines. Son actores de la vida política, económica del país. Antes se querían colocar en medio y ser como los jueces de qué está bien y qué está mal. Si está bien la crítica al gobierno y a cualquier situación social, pero eso es una cosa y ya no tienen esta autoridad de ser los jueces de los hechos sociales Así y es. políticos. Y ahora ya se les considera en el lugar que son. Son empresas que tienen intereses y que se filtran a través de sus medios, sus noticieros, sus comentaristas, estos intereses. Así El caso es. más descarado es TV Azteca, Así es. donde ya se ha vuelto un medio de ultraderecha que no hemos visto en este país, que un medio usando una concesión pública está en un discurso totalmente pues digno del trumpismo estadounidense y de la ultraderecha europea, pero bueno, tienen derecho a hacerlo porque en la pluralidad de este país también ellos caben, pero tienen que guardar las reglas de la decencia y de la información. No, y tienen que pagar impuestos. Bueno, eso por supuesto que tienen que pagar impuestos, Empezando pero por- también, Impuestos y digamos, y dar que la respetar cara a las de- Respetar a las audiencias. audiencias, no, Así es. no Una mintiendo, responsabilidad no pública, engañando y no atacando vilmente sin base al gobierno. Todo por defender el hecho de no querer pagar impuestos, aunque diga que le cobran doble, ni siquiera simple quiere pagar. O sea, es que es lo que no, Así su propio argumento se anula. Entonces, yo creo que este es el hecho político más importante, que la sociedad y las audiencias también incluyen a los que aceptan ese contenido. Exactamente. Pero bueno, pues ese es su derecho. Ese es otro tema que también quiero poner Ya en se el me debate. duele. Lo que, si algo bueno trae todo este asunto de la ley espía y la ley censura, replicada y repetida por voceros y legisladores de la oposición, es que en realidad el único partido político de oposición existente que queda en México es el partido de las televisoras. Están actuando ellos como voceros de un partido, el partido de las televisoras. Es decir, ya ni las formas se cuidan, hombre. Lo acaba de comentar Jesús. El que dicta lo que debe decir Lili Telles en el estrado del Senado es el señor Ricardo Salinas Pliego. Lo dice él, ¿sí? Lo promueve él desde sus cuentas. Es decir, creo que también esto es muy sano. De una u otra manera, aunque suene grotesco, Pues es es debate sano. público. Porque se hace Es evidente. el debate público, tiene que Así ser más es. público y que lo que piensen lo puedan decir sin miedo, pero también que se asuman las consecuencias sean de lo que se simuladores. dice Pero y de lo que se representa. ahí sí es
el desprecio, el profundo desprecio de los medios, de estas televisoras, a las audiencias y el profundo desprecio hacia los ciudadanos de estos políticos que están mintiendo en nombre de las televisoras. Es un doble desprecio. Claro. Y en este sentido yo no sé si lo que les asusta es que ya no van a poder despreciarlos por los derechos de las audiencias o porque se ha hecho evidente este desprecio que han mantenido históricamente contra los ciudadanos y contra las audiencias. En el caso de los medios de comunicación de estas televisoras, han monopolizado la verdad que ellos intentan construir. Han monopolizado visiones estéticas, incluso al anteponer a personas de cierto color de piel como galanes o no galanes en los medios de comunicación. ¿Cuántas personas morenas hay en las televisoras en prime time o dando las noticias? Ninguna en estas televisoras. Siempre han construido... No está Javier Alatorre. Bueno, Es que eso es interesante. O sea, era el proyecto de TV Azteca. O sea, Azteca así inició, compitiendo con Televisa. Era la apuesta de que tuvieran una persona morena, de características muy mexicanas, que tuviera rating, ¿no? ¿Y en qué el problema es que tampoco basta con la tez. El tema es en ese sentido, perdón, es el canon ético que también se hicieron en el monopolio. O sea, ellos determinaban qué estaba bien y qué estaba mal en el plano ético, pero también qué era verdad y qué no era verdad, a partir del desprecio, en este caso, a las audiencias, y en el caso de los políticos, a partir del desprecio a las y los ciudadanos. Y ahora se da la vuelta. ¿Quieres un paréntesis? Sí. Cuando oía a Anaya decir, pensaba que se estaba refiriendo a Facebook, a las redes sociales, porque eso sí pueden ver dónde estás, a quién vas a ver, en qué momento te reúnes, qué piensas, cómo tus piensas. Gustos, ahí Jesús, los gustos, bancos. qué compras, qué no compras. Los bancos. ¿Qué Piden conversas? biométricos. Porque te aparecen ahí y los biométricos cada vez que pones la cara cuando te piden una identificación visual o cuando, pues ahí son formas, digamos, de registro que tienen las empresas privadas sin regulación. Y que eso no importa. Y la censura ahí sí ocurre. O sea, los algoritmos sí borran información. Claro, ya y lo sí vimos espían. con el tema de Gaza, ya lo vimos con el tema del conflicto de Israel e Irán. Entonces, y bueno, con Ucrania, que fue el escándalo, que ya incluso sacaron medios de comunicación del orbe de las redes porque estaban a favor de uno de los agresores. Entonces, aquí sí ha operado la censura en las redes y yo no he visto a estos actores políticos al menos señalar el peligro que significa para las libertades y para las sociedades que empresas privadas tengan tus datos y manejen tu vida, Exactamente. tus gustos y pueden manipular las elecciones, porque ya el escándalo de Cambridge Analytica queda muy claro que todo eso lo usan también para manipular a la opinión pública, Así es. para hacer sus políticas, pero también para ganar gobiernos que apoyen sus negocios. Es increíble que ellos acusen a las autoridades públicas de lo que todos los días hacen Google, Facebook, Sí. Twitter, TikTok, Amazon, Netflix, y no digan nada contra las plataformas digitales que son transnacionales o metaestatales, es decir, ya son el verdadero poder. Quizá ese es el poder que sí tiene capacidad de censura, que sí tiene capacidad de vigilancia, que sí tienen capacidad de alterar manipulación y de absoluta. alterar los mensajes. Que además ven a la gente como un objeto como un sujeto de consumo, no de otra cosa. Entonces hasta, o sea, tus gustos, tus preferencias, todo para Estás algoritmeado. hacerte, exacto, para hacerte una serie de ofertas específicamente dirigidas a ti que están en función de ciertos negocios y de la compartimentación de la población en función de eso, de nada más del negocio. De consumo y de voto. Ya se hace el Del chiste que consumo. También de Facebook voto sabe con... más de ti que tu pareja. Claro, claro. Sí, pero ahora está O que tú mismo. indignado, George. Yo en las mañanas, cuando salgo de la casa y vengo aquí al trabajo, enciendo el coche y el teléfono me dice, ¿vas al trabajo? ¿Te doy la mejor ruta? Sí. En la noche, cuando estoy saliendo de aquí, enciendo el carro y el teléfono me Casa. dice, ¿vas a tu casa? Es que es una vida muy triste la que tienes. Sí, qué pena No, me pero da. ¿cómo? Está muy bien, O sea, está muy eso fácil ya tu sabe algoritmo. eso. O sea, tu algoritmo detectado Eso solo que necesitas trabajar. a alguien Que solo trabajas. Ay, y no, Pero solo de lunes a viernes. Solo de lunes a viernes. Sí, sí, sí. Ya Los sábado es otra sábados se cosa. saca de onda. No, se saca de Pero onda. sabe lo que estás haciendo.
No, ¿Dónde sí, comemos sí, chilaquiles? ¿Dónde dice? Eso todavía no. Pero sí ya te tienen, a partir de tus horarios, a partir de todo lo que haces día a día, va tendiendo redes. Y Es esos que ese son es el datos tema que se de venden. fondo. Y ese ¿Sí? es el tema en donde la verdad ni los legisladores de Morena, mucho menos los de la oposición, han querido entrar a un debate en serio. Eso yo lo planteo aquí. ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí implica el gran pleito. Sí. Y también implica un pleito con justamente esos grupos que están entre sí en pleito en Estados Unidos con Trump. Sí. Bueno, Donald Trump le impuso aranceles a Canadá por una serie de Impuestos medidas a las y de plataformas regulaciones digitales. de impuestos Se a las tuvieron que echar para plataformas. atrás. Sí, Canadá ya se echó para atrás. Así. Es decir, Es un tema geopolítico, es un tema de la civilización, porque toda la inteligencia artificial va a potenciar todos esos fenómenos. Entonces, sí y tiene que ser un debate internacional, pues no puede ser un país que quiera regular. si tú algo regulas que es solo, un no fenómeno. arreglas nada. No, pues te aíslan, te ponen ahora sí que el domo de hierro. Y Lo que no le te pasó a Brasil, ¿no? o a Irán, O a que Irán. quieren ponerle también su domo de silencio. Así es. Y ese es el tema que no plantean como, no problematizan en esta discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, porque ahí es donde entra también, o debería entrar una regulación a las plataformas digitales, o a menos que planteemos una legislación específica. Porque la conceptualización incluso de las plataformas está, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, muy chata, muy anacrónica en la legislación mexicana. La tecnología todos los días te avanza 30 pasos más rápido que la Sí. legislación. Y entonces los instrumentos de regulación, que no de censura, para por lo menos defender los derechos de privacidad, de intimidad, de libertad de expresión incluso, De información. y de información, Sí. no están siendo regulados en las plataformas, ¿no? Uno se mete a ellas con la conciencia de que vas a sacrificar tu información privada, tu geolocalización, eso que tanto le altera a Ricardo Anaya, que ya lo hacen las plataformas, ¿no? Ya saben qué consumes, cuál es tu nivel, ¿no?, de ingresos, cuáles son tus preferencias políticas o tus preferencias sexuales o tu... En fin, te algoritmean, ¿no? Porque eres un objeto de Creo que consumo. Brasil es el único país que se lo ha tomado en serio. Hay ya una institución que se dedica a analizar los fenómenos y a proponer políticas públicas. Hay ya una discusión sobre cómo garantizar la democracia en un ambiente de distorsión de la información y noticias falsas. Y entonces, como necesidad de garantizar las libertades democráticas, el derecho de la población a tener acceso a la información verdadera y que pues son la base de nuestra convivencia política y social. Entonces, Pero no lo ha hecho mal Brasil. No, pero porque son los únicos que tú han decías, ha tenido investigado. una consecuencia y Que yo está creo aislado. que finalmente... Pero está aislado y no, porque lo único que ha hecho es pedir que las plataformas, en lugar de ser una entelequia transnacional que toma decisiones totalmente fuera del país, se ajuste a ciertas medidas Legislación reglamentarias del propio país. Y Claro, la ventaja de Brasil en frente a nosotros es que no tiene el 70% de su mercado con Estados Unidos o el 80% de su mercado con Estados Unidos, que es en donde las plataformas y Trump, junto con ellas, ha impuesto medidas muy draconianas y muy duras contra los países que, como México o como Canadá, que tantito puedan regular a esas plataformas digitales y pegan el grito en el cielo. Ah, pero ¿qué tal si el gobierno y el Estado mexicano tienen que regular para que no haya un mensaje de Kristi Noem donde está criminalizando a los mexicanos, está diciendo que son delincuentes y que no crucen la frontera, porque entonces ahí sí pegan el grito en el cielo, ¿no? O sea, no hay equivalencia. Ahora, la regulación a estas plataformas y redes sociales es sobre el uso que hacen de los datos de las personas, de los ciudadanos. Exactamente. O sea, es Sobre una el uso y protección. abuso. Exacto, a cada uno de nosotros. Sin que uno sepa. Exacto, sí. Es decir, el secretismo
y el secretismo del algoritmo, que además todo el tiempo está cambiando las variables que conforman esa fórmula llamada algoritmo. Todo el tiempo es el secreto mejor guardado de todas las instituciones de las plataformas digitales. Nunca puede tener acceso un ciudadano, un usuario o una compañía público-privada a eso. Nunca. Que, dicho sea de paso, es a lo que se opusieron las plataformas de comercio, quiero decir Uber, Exactamente. etcétera, Ahí a que es se hiciera donde... público ese algoritmo para las y los trabajadores de estas plataformas. Es interesante que menciones esto antes de que vayamos, de que terminemos, porque ya se nos fue el tiempo, pero justo ahí es donde se pudo avanzar en derechos laborales y mira cómo se pusieron, ¿no? Sí. Y mira cómo están también tratando de generar un movimiento en contra de eso. Pero en materia de información, yo creo que la vacuna no es la censura, no es la hiperregulación desde el Estado, es crear espacios de referencia pública para los ciudadanos, los medios públicos, medios sociales, las universidades que tengan acceso a tener medios propios que garanticen estos derechos y entonces ahora sí que el derecho a la audiencia es escoger pues, a quien le cree. Pero sí, una obligación, digamos, es impulsar estos espacios que bajo el artículo 6º constitucional su misión sea informar de acuerdo a la deontología periodística. Así es. Y a la ética a los ciudadanos y que los Azul. ciudadanos tomen la decisión que quieran y elijan también el medio El que quieran elemental escoger. derecho a la información que esté presente en las plataformas, por lo menos que te digan que esos sitios que te ponen en Facebook son falsos y que se manejan como si fueran sitios informativos. Porque en los medios públicos sí le ponen su está financiado por el Estado. A ver, yo sí, quisiera exacto. que a los por de TV Azteca supuesto. dijeran está financiado por no pagar impuestos. No, yo te tengo una Está lista. cierto como- poder yo te tengo económico, una ¿no? lista como de 30 sitios que se hacen pasar por sitios cercanos a Morena y que son financiados por Televisa. Ah, pues claro. Y los vamos a presentar. Es decir, hay todo un ejercicio de simulación. Y esa simulación es responsabilidad de las plataformas, no del usuario. O sea, la plataforma te debería advertir, este es un sitio que dice que es Morena, pero no es de Morena. Es financiado por tal. imagínate. Pero igual que la Pues, revolución de las conciencias. Eso va a tardar y van a acusar, alegar de autoritarismo. Que sea la capacidad de la sociedad de poder crear sus vacunas con información. Así es. Educando el oído, educando la vista, sabiendo qué distinguir y dónde recurrir para tener puntos de referencia sobre Guerrillas la información que hay que ver. semióticas, decía Humberto Eco. Ahora sí son guerrillas semióticas. Sí, que el Estado no renuncie a eso. Yo sí creo que el Estado tiene que intervenir. O sea, yo no estoy de acuerdo en que todo se regule solito. Los medios con los medios y No, eso. pero o sea, tiene que garantizar los sí, derechos. cierto garantía sí debe haber del Estado, pero sí creo que el pueblo y la revolución de las conciencias y las audiencias tienen que impulsar. Que eso es a todos lo que le estos tienen temas miedo, de porque van a seguridad pensar no se dan. que estamos llevando un levantamiento de almas y de conciencias, y no. Simplemente el ejercicio democrático normal, civilizado, que es que los ciudadanos piensan, tienen cabeza y derecho a poder exigir sus derechos. Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este divertido debate público. Nos vemos en la próxima. Divertido.